estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo que cante aún en medio del dolor. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Y la tristeza en gozo cambiará. Nuestra psicóloga, ella es una licenciada en Psicología General, es de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es estudiante de maestría en Sexología y Terapia en Pareja, actualmente ella es docente universitaria y también labora actualmente como psicóloga en la Clínica de Atención a Víctimas de Abuso Sexual, Explotación y Trata de Personas. Ella es terapeuta en la clínica privada, tiene modalidad presencial y online. Además de eso, ella es conferencista y es creadora de contenido de psicología. Entonces, para mí es un placer poder presentar en este momento a Mindy Yulisa Herrera, quien nos estará apoyando con el taller de hoy de Rompiendo Cadenas. Para ella es el tiempo. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por esta presentación y sobre todo por brindarme este espacio.
Yo tengo un lema y es gozo de servir, así que me siento bendecida de poder estar acá. Y bueno, les decía de que a mí me gusta que podamos hacer comunidad y hoy un tema que en lo personal a mí me encanta el poder hablar, el poder compartir y como ya mencionaste, al final podemos ir haciendo preguntas para que podamos ir resolviendo algunas dudas. Bueno, vamos a hablar entonces de rompiendo cadenas, un tema muy simbólico porque hoy precisamente yo quiero que nosotros podamos escribir ahí, yo no sé en qué momento tal vez hay eventos, hay situaciones que nos han robado la paz, nos han robado la felicidad, pero hoy vamos a comprender que en Jesús nosotros podemos tener esa libertad, que nosotros podemos volver a respirar libertad, podemos respirar paz, porque muchas veces nosotros sé que nadie está exento acá de pasar situaciones difíciles, dinámicas de problemas, ya sea con pareja, con nuestros padres, con amigos, problemas en el trabajo y en muchas dinámicas de relaciones interpersonales donde vemos fragmentada de alguna manera esas mismas relaciones y hoy vamos a ir comprendiendo el por qué a veces pasan o suceden cosas o repito patrones o no salgo de algunas situaciones o dígase adicciones muchas veces y es porque de pronto nosotros venimos cargando heridas emocionales. Como dato significativo, el 99% de personas somos heridas emocionalmente. Lo único que a veces no identificamos qué es lo que me ha pasado y por eso a veces no puedo solventar o resolver o por qué repito ciertos patrones. Quiero comentarles una historia. En aquel tiempo donde de pronto la rabia no tenía cura, por así decirlo, pues la gente alarmada y parece que un hombre fue mordido por un can, por un perro. Y resulta que él preocupado busca al médico, el médico pues, le hace todos los exámenes, lo mira fijamente y le dice, lo siento caballero, usted ha dado positivo a rabia. Así que lo que le sugiero es que empiece a colocar todas sus cosas en orden, que haga su testamento, porque lo va a necesitar. El hombre lo mira al galeno, mira al médico y le dice, pero por favor, usted no me puede desahuciar de esta manera. Él lo mira fijamente y le dice, sería una falacia decirle que usted puede continuar con vida. Así que aquel hombre agarra frenéticamente un lapicero, una hoja y empieza a escribir de lado a lado. El médico lo deja para darle su espacio, pero regresa al momento y le dice, caballero, me alegro que haya colocado su vida en orden y que haya hecho su testamento. El hombre se le queda fijamente viendo al médico y le dice, no, se equivoca. Lo que estoy haciendo es el listado de las personas que deseo morder antes de morir. Y parece curioso y parece un chiste quizá esta historia, pero lo quiero utilizar como ilustración de cómo a veces nosotros repetimos este patrón, ¿sí? Que a veces nosotros de pronto hemos sido mordidos por injusticia, por abandono, por rechazo y vamos siendo heridos, por así decirlo, mordidos y resulta que lo que inconscientemente o conscientemente queremos hacer es morder, ¿verdad? Al momento de encontrarnos ante el peligro latente que yo le voy a llamar hoy miedo. Y todos dentro de nosotros vamos a ir teniendo miedo, sí, a veces cuando vamos creciendo, que tenemos que hacer algunas cosas, como hablar en público, expresarnos y demás, o yo no sé cuál sea hoy tu miedo. Pero déjame decirte que los eventos que nosotros vamos pasando a lo largo de la historia de nuestra vida, dígase algunos que van surgiendo en una etapa tan linda y tan esencial como de la infancia, pueden irnos marcando porque se pueden convertir, no solo en esta etapa, puede ser en la adolescencia o en la vida adulta, se van convirtiendo en heridas emocionales, eventos que para muchos pueden ser traumáticos y que sin darnos cuenta nosotros vamos a ir adquiriéndolos en nuestra personalidad y que esto en algunos momentos nos van limitando en nuestro diario vivir. Todos hemos pasado entonces acontecimientos que han tenido lugar o que se citan en la infancia y que han generado un impacto y que lamentablemente ha sido un impacto negativo. ¿Y qué pasa con esas experiencias que nosotros vamos teniendo? Voy a citar algo tan particular que se puede dar en muchos hogares. No voy a generalizar, pero en muchos hogares. La violencia intrafamiliar.
Digamos, un niño, o ejemplo, alguna de nosotras fue expuesto ante una dinámica de violencia intrafamiliar, dígase física, dígase psicológica, dígase verbal, económica, sexual. ¿Qué pasa? Uno, de pequeño, no tiene los recursos ni cognitivos ni emocionales para poder dimensionar lo que está pasando. Mi cerebro toma eso como un peligro y va a instalar miedos. El niño no va a elaborar lo siguiente: mamá y papá no saben cómo gestionar la ira y por eso se comportan de esta manera cuando se enfadan. El niño no va a elaborar eso. El niño lo que va a introyectar es: soy malo, es mi culpa, soy gordo, soy flaco y me estoy equivocando. Y como te digo, va a introyectar todos esos miedos que a lo largo de la historia de nuestra vida se traducen en culpa, en resentimiento, en emociones no procesadas. Y te digo, o sea, nadie de nosotros está exento de haber pasado, porque experiencias que de alguna manera nos van gestionando estas situaciones, o dígase miedos de impacto en nosotros. ¿Qué hacen las heridas emocionales? Básicamente instalan en nosotros un esquema de funcionamiento a través de creencias que nos limitan. Yo ya te di el claro ejemplo: un niño que de pronto recibe violencia o está expuesto a violencia no va a decir, no va a elaborar: sí, mi papá no está gestionando muy bien la ira, ¿verdad? Sino que va a decir: soy culpable de esto, es mi responsabilidad. Va a estar con timidez. Y si a eso agregamos dinámicas totalmente disfuncionales, como dígase una infancia difícil, matrimonios con separación, hay divorcios, hogares tóxicos, padres sobreprotectores, padres autoritarios, depresivos, ansiosos, hogares donde ha habido todo tipo de abuso. Y podría mencionar, la lista sería más grande, ¿verdad? ¿Qué pasa con todo esto? Va pisando el alma del ser humano, en este caso del niño que no tiene los recursos emocionales. Dicho sea de paso, solo con el hecho de ser un niño que no está planificado, que no te organizaste como padre de familia para poder tenerlo, ya puedes empezar a afectar su valía. Porque de pronto cuando te dan la noticia de que hay un embarazo, tú te preocupas, tú te angustias, y que aún aquellos que han planificado se pueden llegar a esa angustia. Entonces, ¿qué hace? Trasladamos todo al niño. Y que entonces viene a empezar a generar o a menguar inclusive su autoestima. Cosas tan sencillas, por así decirlo, o insignificantes, pueden irnos afectando, y por eso de pronto somos inseguros, nos cuesta tomar decisiones, establecemos relaciones o vínculos en relaciones insanas y demás. O sea, somos adictos, tantas cosas. ¿Por qué? Porque se ha marcado a través de la historia de nuestra vida con cada una de las gamas de experiencia que nosotros hemos vivido. Y esto obviamente se va a traducir en un comportamiento en los adolescentes. O sea, ese comportamiento de los jóvenes, de los adolescentes o de los adultos nos dice mucho acerca de estas heridas emocionales. Muchos podemos ser adultos heridos emocionalmente sin darnos cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Como esto, a lo largo de todas las experiencias que yo puedo vivir en mi infancia, en mi adolescencia, en mi vida adulta, dígase un evento de vergüenza que yo pasé, se puede instalar en mí como un acontecimiento traumático. Y entonces se va a ir detonando en mi vida adulta, con pena, con vergüenza, con mi falta de seguridad, con mi toma de elecciones, con los ciclos que yo voy a empezar a repetir. Entonces yo te decía, nosotros somos personas heridas emocionalmente. Y si nosotros no atendemos esa necesidad, es un patrón que se va a reproducir sin darnos cuenta, por así decirlo, sin darnos cuenta, sin percibirlo. Pero claro, nosotros vamos a llegar a la vida adulta y ya podemos empezar a darnos cuenta, identificar cuáles son mis debilidades, cuáles son esas pautas en mi comportamiento, en mi carácter, que yo estoy manifestando, que yo tengo como debilidades y que debería de atender, porque ahora yo tengo la capacidad no solo de identificarlo, sino de empezar a atender esta necesidad latente. Entonces, ¿qué pasa con estas heridas emocionales? Yo voy a mencionar 5 que se traducen a lo largo de la historia de tu vida como un tipo de personalidad. Yo no sé cuántos de ustedes a veces son de aquel tipo de personas que mejor si ni me miran. O sea, si tengan que participar, que participe él o que participe ella. Mejor yo no, ¿verdad? Porque tengo miedo, porque tengo inseguridad, porque no me gusta, porque me da vergüenza. Ese comportamiento
tiene un trasfondo, tiene una herida emocional, tiene una necesidad latente que si tú no la atiendes, esto te va a afectar en tu vida adulta, en tus relaciones interpersonales, en tu dinámica de matrimonio, en tu diálogo con tus hijos, en tu elección de pareja, en tantas cosas que si nosotros no vamos atendiendo y vamos a ir viendo que entonces yo voy adquiriendo esquemas de funcionamiento, dígase creencias que lo que hace en mi vida es protegerme. ¿Protegerme de qué? De ese miedo que se instaló en mi infancia al sentirme culpable de todo lo que pasaba a mi alrededor, ¿verdad? De cómo ver que mi papá le gritaba a mi mamá, de cómo ver que mi mamá humillaba a mi papá, de cómo ver que ni siquiera recibió un abrazo, ni siquiera recibió un te quiero. Entonces eso va minando y va pisando nuestra alma, se va convirtiendo en una herida emocional y en un tipo de personalidad que lo que yo quiero es protegerme de eso que me causa miedo, de eso que me causa culpa. Y entonces, si yo voy muchas veces nosotros no gestionamos, y si a eso agregamos que ni siquiera se nos enseña a gestionar nuestras emociones, porque lo primero que escuchamos cuando nos caímos de pequeños es no llores, levántate, no llores. ¿Usted por qué está llorando? Lo comúnmente que conocemos aquí en Guatemala, yo le voy a enseñar a usted porque hay que llore de verdad, ¿verdad? Son comentarios que a veces nosotros vamos escuchando y ¿qué hace? Privarte de gestionar tus emociones. Por eso hoy hay adultos que hoy no pueden llorar, que ni siquiera pueden nombrar lo que sienten. O sea, solo dicen es que no sé qué siento o no sé qué me está pasando. Ese no sé qué está pasando puede ser frustración, puede ser tristeza, puede ser euforia, pero no la logras nombrar porque no tuviste esa orientación en inteligencia emocional. Y entonces vemos adultos reprimidos, adultos que están enfermos, o sea, con tanta patología de pies a cabeza, y que no sabes qué está pasando. Mira que hay una escritora muy, muy famosa, Elena de White, ella habla acerca que el 90% de nuestras enfermedades son emociones no gestionadas. Es esa tristeza, es esa culpa, es el miedo, es ese resentimiento que no procesamos y por consiguiente tu cuerpo no va a hablar. Colon irritable, gastritis, cefaleas, dolores de espalda, el estrés que viene al día a día. O sea, eso no viene de gratis. Muchas veces decimos, ay, sí, influye tu estilo de vida, tus malos hábitos, tu mala alimentación, etcétera, pero esas son emociones que tú ni siquiera te permites sentir, que ni siquiera te permites gestionar y puede ser, obviamente, de situaciones, eventos que te han herido, que se han generado, se han instalado como un trauma y que en tu vida adulta, en tus relaciones interpersonales, en tu diario vivir, puede detonar y se va a activar esa herida. Se va a activar esa herida por un dolor que no procesas. Entonces, ¿qué son las heridas emocionales? Ya te dije, son todas esas creencias limitantes que tú utilizas como esquema de funcionamiento y que se va convirtiendo en nudos emocionales en toda tu personalidad. Las heridas son 5, son las que voy a mencionar. Vivir eventos de rechazo, vivir eventos de abandono, de humillación, de traición, de injusticia. ¿Qué pasa con todo esto? Lo voy a ir explicando rápidamente porque sé que el tiempo no es que tenemos tanto y este tema es de sentarnos una noche acá solo para hablar de una herida emocional. Pero yo te lo voy a hablar de manera muy general para que podamos identificar cómo se traduce esto en nuestra personalidad. ¿Qué pasa? Que todo aquello que tú no vas atendiendo, que te dije, se convierte en culpa, se convierte en miedo y entonces cualquier situación va a activar ese recuerdo de experiencia que tú viviste. Dígase un problema de pareja, digamos, por así decirlo, no es realmente, o sea, sí pueden haber diferencias y demás, pero un problema de pareja puede detonar la herida emocional que ni siquiera has atendido. Y entonces muchas veces llegan a consulta. Muchas veces llegan a consulta refiriendo que tienen problemas con su pareja, con él, con ella, o situaciones que en el trabajo, y resulta que de pronto pues es un asunto de dinámica que no resuelves con tu papá, con tu mamá, o experiencia que tú has vivido que te ha impactado y que tú no le llamas por nombre. ¿Qué pasa con todo esto? Entonces esto va a llegar un momento en que te va a detonar y se van a venir todas esas imágenes mentales asociadas a ese dolor.
¿verdad? ¿Por qué a veces escogemos o permanecemos en dinámicas disfuncionales? Y dígase relaciones tóxicas. ¿Por qué? Porque ese de estar ahí, irónicamente, ese dolor alimenta ese dolor que yo tengo internamente. Y aislarme, porque por eso se genera la dependencia, y aislarme de eso, paradójicamente yo siento dolor. Por eso es de que yo no me puedo desvincular de esa situación de maltrato, de violencia, de abuso, o donde yo no me represento con una autoestima saludable. ¿Por qué? Porque tengo que ir atendiendo entonces esa necesidad que yo tengo. Entonces, ¿qué expresan nuestras heridas emocionales? Básicamente, ¿de qué manera se ven reflejadas? Toda situación que tú no eres consciente, ¿verdad? Como herida emocional, se va a reflejar y se va a detonar en cualquier momento. Por eso es importante atender nuestras necesidades afectivas, por eso es importante trabajar en nuestra inteligencia emocional y hoy en la vida adulta poder reconocer que hay necesidades que atender. Esa angustia, ¿verdad? Y que nosotros vamos sintiendo, ese miedo, esa culpa, ese rechazo, esa aversión a las cosas, a las personas, tienen un origen. Y vamos entonces a entrarnos en la herida del rechazo. ¿Cómo se traduce eso en nuestra personalidad? Aquellas personas que andan huyendo, son muy visas, que mejor si pasan desapercibidas. ¿Por qué? Porque vivió una dinámica, esta herida, más que todo tiene que ver, ejemplo, con los niños no deseados, ¿verdad? Aquellos que no fueron planificados o cuando tú te dicen que vas a ser mamá, o sea, tú te sientes no preparada y rechazaste al bebé, posiblemente ya estás instalando una herida emocional en él, una herida de rechazo. Entonces, a lo largo de su vida va a ser un niño, un adolescente, un adulto huidizo, ¿verdad? O también puede ser, esta herida se abre, la herida del rechazo, no necesariamente que le digas, no, te quiero, o que abandones a tu hijo, sino simplemente cuando no lo acoges, cuando no le das cariño, cuando no le brindas seguridad o cuando no nos brindaron esa seguridad, eso lo que hace es abrir esta herida. Entonces, ¿cómo se va a manifestar en nuestra personalidad siendo nosotros huidizos, huyendo de las situaciones, para poder resolver conflictos? Entonces nosotros los obviamos, no los enfrentamos. ¿Por qué? Porque siempre andamos con esa personalidad de huir. ¿Por qué? Porque hay una herida activa en mí que se llama rechazo, ¿verdad? Esto también se da cuando hay padres ausentes, ¿verdad? ¿Y qué pasa con esto? Por ejemplo, si tú no estás casada, ¿verdad? ¿Qué pasa con eso? Si tú tienes esta herida de rechazo, obviamente tú te vas a vincular emocional, o sea, no es que sí o sí, no es que sí te predispone, no es que te predisponga totalmente, pero sí, de alguna manera, tú vas a tener ese comportamiento de buscar un patrón de comportamiento donde te alimente ese dolor que muchas veces no puedes ser consciente. Y entonces te vinculas o atraes hombres que son ausentes, que no te atienden, que no te brindan el cariño, que no te brindan el amor que tú estás necesitando. Y paradójicamente te sientes bien ahí y no te desvinculas. ¿Por qué? Porque hay una herida de rechazo ahí abierta que necesitamos ir atendiendo. Entonces, ¿cómo se manifiesta? No solo huyes de estas situaciones, sino que es una persona que constantemente manifiesta pánico, tristeza, vergüenza, y que esto se traduce también en un comportamiento de temor, lamentos, juicios hacia ti mismo y sobre todo la culpa. Entonces, es importante que nosotros podamos conocer esto para empezar a atender esas necesidades y que esos de alguna manera traumas que se han instalado en nosotros los podamos ir rompiendo, porque claro que sí, o sea, no es que estoy determinado a vivir en esa situación o en esa condición, claro, si no la hago consciente, obviamente eso se va a ver reflejado en mi comportamiento, en mi toma de decisiones, en mi vivencia. Entonces, ¿cómo se ve? La herida del rechazo, obviamente, pues se puede volcar en rechazo a los demás, aversión a los demás, huyes, no te consideras merecedor, tu autoestima, tu valía está por debajo. Es aquellas personas que les cuesta emprender o mantenerse o abarcar proyectos, ¿verdad? Porque todo el tiempo pueden estarse rechazando también a sí mismo, y sobre todo aquellas personas que manejan demasiada culpa. En tu vida, en tu aspecto físico, aquellas personas que constantemente viven con enfermedades respiratorias, dígase alergias, dígase dificultades que se van presentando ya con
con tu sistema respiratorio. ALPAs, que son aquellas personas que pueden tener cierta tendencia a ser depresivos o tener ciertas fobias por el mismo rechazo que han tenido. ¿Qué hacer? Obviamente identificar tus necesidades, empezar a atenderlas, romper los vínculos que te han llevado a esta situación, a este vínculo dañino, darte cuenta, ok, estoy repitiendo un patrón y entonces tengo que empezar a romper ese vínculo. ¿Qué hacer para romper estas cadenas? Empezar a atender tus necesidades. Si te estás de pronto rechazando, si te miras constantemente al espejo y no te gusta lo que ves, ya tienes que empezar a atender tus necesidades, tienes que empezar a trabajar en tu valía, en tu autoestima, empezar a regalarte, empezar a saber que eres merecedor, porque todo el tiempo escuchaste que no eras merecedor, o tal vez no es que lo escuchaste, lo viviste a través de experiencia. Entonces tienes que empezar a celebrar tus logros, tienes que empezar a recordar sobre todo que fuiste creado bajo un propósito. Entonces es la manera en que nosotros podemos ir rompiendo por lo menos esta herida del rechazo. Otra de las heridas existentes es la herida del abandono. ¿Y cómo se manifiesta esta herida del abandono? Personas dependientes. Déjame decirte que la mayoría de nosotros podemos encajar en la herida del abandono. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos tenido padres presentes, pero padres ausentes a la vez. Entonces, ¿te has preguntado tú por qué eres inseguro? ¿Por qué te cuesta tomar decisiones? ¿Por qué a veces sientes ese sentimiento constante de soledad? Porque puede ser que esté abierta tu herida del abandono. Entonces, te coloca en una personalidad dependiente. Ejemplo, aquellas parejas en una vinculación, aquellas parejas que justifican esa necesidad de no sentirse abandonado o que sean abandonados, aquellas personas que te mandan mensajes todo el tiempo, te quieren, justifican su preocupación, mira, es que yo te estaba llamando porque de pronto no sabía si te estaba pasando algo, o sea, estás siendo dependiente, tienes ese miedo a que te abandone, o aquella persona que de pronto su pareja, es decir, su esposo, ejemplo, está trabajando, se le hizo tarde, se le apagó el teléfono y resulta que la esposa está en casa, ve que son las 9 de la noche, el esposo no ha llegado, no contesta y sale a buscarlo, no importa su condición y dice, es que, y llega y cuando se encuentran dice, es que estaba angustiada, que no sabía que te había pasado. Claro que es justificable, sin embargo, muchas veces manifiesta mi temor a ser abandonada. Entonces vivo constantemente y, por ejemplo, como diría el dominicano, tal vez tu pareja está sacado de bulla, ¿verdad? No pasa nada y tú empiezas a elaborar situaciones en tu mente, en tus pensamientos, porque tu temor es a sentirte nuevamente abandonado. Entonces se genera la ansiedad en ti, ¿verdad? Ese sentimiento de angustia, de estar preocupado, ¿verdad? Y el énfasis acá, entonces, ¿qué te hace? Te coloca en una dependencia total de las cosas, de las situaciones, en este caso de las personas. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de personas? Son personas que tuvieron ya sea ausencia de padres o presencia nula de padres, porque pudieron estar presentes físicamente, pero fueron una presencia nula. Entonces, que esto abre vacíos profundos, entonces te brindan inseguridad, hay abandono. Ejemplo, ¿cómo se puede activar inclusive esta herida? Aquel niño que de pronto llegó al colegio y el papá lo tenía que ir a traer a las 11, pero resulta que el papá por X motivo tuvo un atraso, llegó a 11:30, esa media hora posiblemente instaló el mensaje en el niño de sentirse abandonado. Por eso tenemos que tener tanto cuidado, ejemplo, si hay madres presentes, ¿verdad? De esa vinculación que nosotros tenemos con los hijos. Y en este caso lo tomo como ejemplo de situaciones que pueden detonar heridas en nosotros que se traducen en personalidades. Y en este caso, la herida del abandono son personas que de alguna manera van desarrollando una personalidad dependiente. Hay personas que de pronto pueden generar adicciones por la misma necesidad de dependencia. Entonces ahí la química de nuestro cerebro busca ese placer y lo va a llenar esos vacíos emocionales de sentirme solo, de sentirme abandonado, con mi necesidad de llenar algo, y en este caso con el placer que le genera a mi cerebro, de alguna manera, ¿verdad? Todo tipo de adicción, dígase sexual, dígase de estupefacientes y demás. Obviamente hay tanto que hablar de esto,
pero este patrón de herida emocional muchas veces me lleva a encontrar vinculación con mi verdugo. Aquella persona a la cual yo me sienta abandonada, aquella persona a la cual no me ponga la atención, aquella persona, aquella persona que de alguna manera no satisfaga mis necesidades, por así decirlo. ¿Y qué pasa con este tipo de persona con herida emocional? Siempre se va a victimizar. O sea, en la herida anterior es la culpa, es el miedo, ¿verdad? Que generalmente es parte de todas las heridas emocionales. Pero ¿qué pasa con la herida del abandono abierto? Es una persona que tiende a victimizarse todo el tiempo. Entonces, ese rol de víctima también hace que se convierta con aquella necesidad de salvar a alguien que ve víctima, ¿verdad? Entonces, por eso de que de pronto hace clic con personas que de pronto no aportan a su vida, porque tu necesidad es poder salvar, ¿verdad? Necesidad de apoyo apremiante, o sea, sientes que no puedes hacer las cosas solo, entonces necesitas a alguien ahí, y que si no tomas decisiones con seguridad, tienes muchos altos y bajos emocionales, insegura en tus decisiones, como ya lo mencioné, enfermedades como el asma, también enfermedades respiratorias, pero también tienen que ver con todas aquellas enfermedades de nuestro sistema digestivo, ¿verdad? El libro Mente, Carácter y Personalidad, hablando en el capítulo 7, habla de cómo cómo tiene conexión nuestras emociones con cada una de las enfermedades, ¿verdad? Inclusive con los alimentos que tú ingieres, cómo influye también en tus emociones. Entonces, es importante que nosotros vayamos atendiendo, o sea, eso de que, ay, sí, es que yo soy muy inseguro, es que no, es que desde chiquitito, o sea, sí, pero también puedes atender, es una necesidad, es una herida emocional que posiblemente se detonó y que hoy en día se detona con una situación de pareja, de trabajo, de relaciones interpersonales, y que es importante empezar a atenderla. Entonces, la recomendación para romper las cadenas en este tipo de herida donde tú te vives victimizando es que te dejes de abandonar. Son personas que de pronto inician un libro y no lo terminan. Entonces, ok, no, de plano yo me estoy abandonando. Entonces, procura como terapia, por así decirlo, o sea, si tú todo el tiempo estás procrastinando, tú abandonas proyectos, tú te sientes inseguro, empieza a disciplinarte, ok, si empecé a leer este libro, lo voy a terminar. Entonces, tienes que empezarte a poner metas, y vas a hacer ejercicio, empieza a hacer, cúmplelo, o sea, trata de ir cumpliendo, porque esto le va a dar a tu cerebro la capacidad de empezarte a dejar de abandonar y empezar a dejar, por un lado, esa dependencia. Y claro, todas estas heridas emocionales, y hoy tú te puedes ir acompañando, atendiendo la necesidad, pero si dado caso necesitas la ayuda de un profesional, no dudes en buscarlo antes de que sigas repitiendo ciclos en tu vida. Está la herida de la humillación. ¿Y cómo se traduce eso en nuestra personalidad? Personas masoquistas. ¿Qué significa esto? Personas que van de alguna manera soportando el dolor, las humillaciones, el menosprecio. Es aquella persona entonces que quiere hacer reír a los demás para poder identificarse, para poder estar presentes. Regularmente personas que tienen esta herida abierta son de complexión un poquito más gruesa, por así decirlo, porque quieren ocultar a través, digamos, por así decirlo, de que muchas veces se da por que tienden a subir peso, porque sí es cierto que pueden haber situaciones fisiológicas, pero detrás de todo eso también puede haber una herida emocional de humillación, aquellos comentarios que escuchó de sus padres, recibiendo de que, por ejemplo, me das vergüenza, o comparaciones con tu hermanito, tu hermanita, ¿verdad? Abre esta herida de la humillación. Por eso siempre se recomienda a padres de familia, no comparaciones, porque inconscientemente, sin darte cuenta, estás humillando y estás guiando, o nos han guiado a tener este tipo de personalidad, de soportar esos dolores, esas humillaciones, porque básicamente es una forma de proteger mi herida. Entonces las personas pueden tender a tener una complexión más gruesa, porque lo que quieren es de alguna manera protegerse, ¿verdad? A través de un exceso que pueden estar teniendo. Entonces, es importante, porque todo esto, como te parezca, influye en todas tus dinámicas, inclusive las personas que tienen heridas emocionales como la humillación tienen mucha dificultad en su área sexual.
¿verdad? Por el tema de vergüenza, por el tema, entonces, ¿qué tipo de patrón de comportamiento tenemos acá? Madres castrantes, madres que todo el tiempo y que tienen a sus hijos subordinados al control y son aquellos o que llegas a la vida adulta y tienes que tomar decisiones dependiendo de lo que te diga tu mamá o tu papá. Claro que es importante pedir, no estoy diciendo que no sea importante pedir orientación, pero tienes esa necesidad de tener esa aprobación, porque es la persona que te ha anulado durante tanto tiempo. Entonces, verte esto reflejado en una personalidad son aquellas personas que son muy negativas, sobre todo de sí mismo, es que no puedo, es que no lo voy a hacer, es que no me sale. Entonces, obviamente se autosabotean sus proyectos porque tienen una negativa constante en ellos. Quizá es aquellas personas que regularmente se predisponen a ser el centro de todo tipo de abuso. ¿Por qué? Porque es lo que te decía, su personalidad es masoquista, es poder tolerar el dolor que está sintiendo, pero pareciera que se sintiera cómoda de alguna manera, aunque pareciera algo inconsciente, pero se da. Entonces, es una persona que tiene la personalidad de quererle arreglar el problema a todo mundo, pero no trabaja su mundo interno, ¿verdad? Recibe humillaciones, o es una persona que por consiguiente también puede tender a humillar a los demás, es sarcástico, humilla, agrede, ¿verdad? Y regularmente esta persona tiene un vínculo muy insano con su figura materna, con su madre, una relación tóxica. Y por consiguiente vas a tener esa relación tóxica también con tus parejas. Con tu pareja. Entonces también encontramos, ya vimos la herida del rechazo, la herida del abandono, la herida de la humillación, pero está también la herida de la traición. ¿Qué hace en nosotros esta herida? Esta herida, por ejemplo, son aquellos padres que le digan, ok, hijo, ok, sí, termina tu tarea, te llevo al parque. Y resulta que el niño termina la tarea y el padre no lo lleva al parque, le incumplió. ¿Qué pasa? Se cae de aquella autoridad porque hay un incumplimiento, mi papá me traicionó, o es aquel niño que ve tomado de la mano a la mamá con otra persona que no es su papá. Entonces el cerebro todas estas situaciones las percibe como traición. Entonces en su vida adulta, ¿cómo se vuelven? Controladores. ¿Por qué? Porque no pude confiar en ti, ¿verdad? Entonces tengo una necesidad apremiante de necesitar todo bajo control. ¿Y qué hacen este tipo de personas? No confías en nadie, absolutamente. Entonces quieres empezar a controlar a las demás personas, quieres controlar su voluntad, la acción, son personas desconfiadas. Ejemplo, tu pareja te trae rosas y tú le dices, no, ¿y ahora qué hiciste? ¿Verdad? O sea, no te das permiso de recibir que alguien tenga algo hacia ti, porque para ti todo hay un detrás de, ¿verdad? ¿Qué pasó? Entonces tú vives elaborando todos esos escenarios que no te hacen sentir tranquilidad por tu miedo a nuevamente sentirte vulnerado. Entonces quieres tener todo bajo control. Entonces te vuelves incontrolador, obsesivo, celoso, celosa, porque vives futureando todo el tiempo en que algo malo te va a pasar. ¿Por qué? Porque esta herida se activó. Entonces nos vivimos en situaciones obsesivas, compulsivas, querer todo tener perfeccionista, ¿verdad? Entonces es importante que tú puedas ir identificando esto como una necesidad, pero saber que también cuando nosotros hemos sido conscientes de estas heridas, de estas situaciones, de estas necesidades inherentes para atender, las podemos romper esas cadenas. Y por último, la herida de la injusticia, ¿verdad? ¿Cómo me convierto yo en un joven, en un adulto, en personas rígidas, en personas que no se permiten descansar, que no se permiten un viaje, que no se permiten vacacionar? No, o sea, todo el tiempo están activos, todo el tiempo no son exigentes, son rígidos, son autoritarios, pero ellos tuvieron padres que no les permitieron una infancia o una libertad, ¿verdad? Al tomar sus elecciones, al tomar sus decisiones, un niño que no disfrutó su niñez, por así decirlo, ¿verdad? Porque tuvo un padre tan apremiante que no le permitió ser. Entonces, ¿qué mensaje llega? Aquellas personas que no descansan, que no se permiten, que no vacacionan, que no, simplemente no, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay aquí? Hay una vulnerabilidad también encausada, o sea, y también después tienen mucha dificultad para amar, para expresar sus emociones, ¿verdad? Porque son tan rígidos, son tan herméticos que se les dificulta inclusive expresar atenciones, expresiones de amor, de afecto, y que a veces pues puede estar en nosotros y el no,
el no permitirnos. Y obviamente esto, cada una de estas heridas afecta a cada área de nuestra vida. Como ya lo mencioné, inclusive en nuestra área sexual, cómo se manifiesta cada persona que en la intimidad puede llegar a ser hasta un desastre. ¿Por qué? Porque de alguna manera está tan rígido, o sea, que no se permite ni disfrutar una intimidad de placer con su pareja, bajo la concepción que Dios ya nos ha dado, por supuesto, ¿verdad? Porque todo es deber, todo es cumplir, todo es responsabilidad, pero no tanto esa responsabilidad, sino que simplemente no te permite ser. Pero entonces, acá la pregunta es, y ya para ir cerrando, ¿cómo podemos ir trabajando en cada una de estas heridas? Básicamente yo te diría lo principal es que tú las puedas identificar, porque todo aquello, por así decirlo, que tú no eres consciente, que tú no, de alguna manera, tú no identificas, ¿verdad? Lo que no quieres ver, o sea, no lo vas a poder reparar, ¿verdad? Pero lo que no se repara, se repite. Y lo vas a repetir en un patrón de comportamiento en tu hogar, en tu vida futura, en tu elección de pareja, en tus dinámicas de relaciones interpersonales, laborales, inclusive hasta en tu relación con Dios, ¿verdad? Hay muchas cosas que nos pueden ir afectando. Entonces, si no lo atiendes como una necesidad, lo vas a repetir. Y aquello que no, o sea, no lo puedes reparar, y aquello que no se repara, se repite. Entonces, es importante, número uno, que iniciemos a reconocer cuál es mi necesidad, cuál es esa necesidad en mi personalidad, si estoy siendo muy rígido, si soy dependiente, si soy controlador, si no tolero ciertas cosas, si manifiesto mucha culpa, si me estoy abandonando, tantas cosas que tú puedes ir identificando para empezarlas a atender y romper con esas cadenas que de alguna manera se han marcado y que han pisado en nuestra alma y nuestra vida. Entonces, como resultado de que tú puedas empezar a atender, es que te vas a empezar a aceptar y aprender a trabajar cada una de esas situaciones que están tatuadas en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestra personalidad. Y no es que te tengas que acomodar a ello y vivir con, no, es algo que tú puedes de alguna manera empezar a reparar dentro de ti. ¿De qué manera? ¿Verdad? Muchas veces o sea, detrás de cada una de estas heridas hay el tragar el dolor, el tragar todas esas situaciones de injusticia, de disfuncionalidad en la cual hemos sido expuestos, ya sea en la infancia, en la niñez, en la adolescencia, o una situación que de pronto ha pasado en tu vida adulta que tal vez detonó, pero que también por anterioridad o antecedente también tiene un evento en la infancia. Entonces, permítete. ¿Cómo romper esas cadenas? Permítete reconocer y permítete sentir, ¿verdad? Las emociones las puedes empezar a gestionar. Lamentablemente, yo te decía, no se les entiende emocional. Entonces, empieza nombrando lo que sientes. Tengo miedo, tengo angustia, siento culpa, siento dolor, ¿verdad? Y cuando lo empiezas a nombrar, la puedes empezar a racionalizar y ver de qué manera tú la puedes empezar a atender. Y si tienes que expresarla a través del llanto, a través de la escritura, a través de algo que te ayude a gestionarla antes que esto se vuelva en un comportamiento que de alguna manera se revele en todas las patologías que tienen que ver de origen psicógeno, como ansiedad, como depresión, como estrés, como compulsiones, y tantas cosas que se va a detonar por esas emociones no resueltas, por esos dolores no procesados y no expresados, y que hoy no tienes inclusive esa inteligencia de nombrar tus emociones. Y por eso se convierte en neurosis, psicosis, sociópatas, o sea, hay tantas cosas a nuestro alrededor que nos van detonando. Entonces, ¿qué pasa? Si ya identificaste la herida, es momento de que la empieces a atender, a curar antes de que se infecte. Si tú no curas una herida, corre el riesgo de infectarse. Entonces es momento de que, sí, es que me da miedo. O sea, posiblemente te genere dolor tocar la herida, porque hay un dolor inherente. Pero si tú no la curas, si tú no la sanas, si tú no le colocas lo que necesita, se puede infectar. Y si se infecta, hasta inclusive puedes perder. Entonces es importante que podamos reconocer qué nos puede estar afectando, cómo se está viendo reflejado en nuestra personalidad, en nuestra toma de decisiones, en nuestro comportamiento, y empezarla a atender, empezar a gestionar, así como escríbelo, habla con Dios, ora,
llora si es necesario, busca la ayuda de un profesional. Es importante que empieces a atender y que no ocultes, que no tapes, que no coloques una bendita sobre la herida no la has reparado, si no la has atendido, si no has colocado algún medicamento que te sirva, ¿verdad? Porque taparla, o sea, puede infectar la herida y no se trata de eso. Entonces es empezar a atender, identificar mis comportamientos, ¿verdad? ¿Qué pasa con la herida? Sí, entonces la tienes que empezar a destapar, la tienes que empezar a reparar. ¿Qué puedes hacer? No necesitamos seguir escapando del dolor, necesitamos enfrentar cuál es esa situación que se está revelando a través de nuestro dolor y que darte cuenta de cuáles son tus comportamientos, tus acusaciones, lo que te haces y empezar a hacerte responsable de ti. Sí, fue un niño herido, un niño que no, o una niña herida, que no tenía los recursos emocionales para poder comprender, para poder decir, ah, sí, mi papá no sabe gestionar la culpa, mi papá no sabe gestionar el enojo y por eso comete estos golpes, por eso comete este tipo de abusos. No, lo introyecta como culpa, como dolor, como miedo y como inseguridad. Entonces, ahora tú tienes la capacidad, ese niño no tenía los recursos emocionales, pero tú como adulta ya tienes esa capacidad de poder reconocerlo. Entonces, tienes que estar para ti. Con la ayuda de Dios, definitivamente, pero tienes que empezar a hacerte responsable de ti. Si hay necesidad de trabajar el tema de perdón, que casi sí o sí se tiene que trabajar, hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que perdonar, hay que permitirte soltar todas esas situaciones que has venido cargando de una infancia herida y que te va a permitir también la libertad cada vez que tú lo puedas empezar a atender, ¿verdad? Date la oportunidad de acompañarte y de salir de ese mundo oscuro, de ese peso extra que nos está robando muchas veces nuestra libertad o que nos está haciendo que nosotros repitamos esos ciclos y que de alguna manera sigamos vulnerando nuestra vida. Dios quiere darnos libertad a cada uno de nosotros, pero es importante que nosotros debamos de reconocer que también debemos de hacer nuestra parte, que Dios pueda guiarnos a poder romper cada una de esas heridas emocionales, de esas cadenas que nos roban la libertad, la paz, y que con el favor de Dios Él pueda dirigir nuestras vidas.